Muy bien, hermanos. Damos la bienvenida al hermano Álvaro, a la hermana Cecilia. Amén. Cecilia. Shalom, pastor, buenas noches. Amén, amén. Bueno, esta noche, hermanos, vamos a tener una discusión de carácter rabínico. Y luego de que hayamos hecho esta discusión, nosotros vamos a hacer una alajá. ¿Ok? ¿De qué trata la discusión? Abran sus escrituras o la Torá en Baikra, Levíticos capítulo 23. Levíticos 23. Porque este texto que vamos a mirar ha creado una discusión aún desde antes de Yeshua, que tiene que ver con las fiestas. Levítico, verso 15. Pero vamos a leerlo a partir del verso 14. Aquí está hablando acerca de Pesaj, las instrucciones sobre Pesaj. Entonces pero vamos a leerlo. A partir del verso 10, dice: el Eterno, verso 10, habla a los hijos de Israel y diles: cuando entren a la tierra que yo les entrego y cieguen, o sea, recojan su cosecha, deberán traer el homer de la primicia de su cosecha al Cohen. Y él mecerá el homer en vaivén delante del Eterno para beneplácito hacia ustedes. Y al día siguiente del día del cese, el Cohen mecerá en vaivén. En el día en que mecen el homer, realizarán el servicio de un cordero sin defecto de 1 año en ofrenda de ascensión al Eterno. Su oblación será de 2 décimos de sémola, mezclada con aceite, ofrenda ígnea al Eterno, fragancia placentera, y su libación será de vino 1/4 de hin. No comerán pan, grano tostado o granos carnosos hasta este mismo día, hasta que traigan la ofrenda de su Elohim. Es un estatuto perpetuo para sus generaciones en todos sus lugares de asentamiento. Al día siguiente del cese, a partir del día que traigan el homer del vaivén, contarán para ustedes 7 semanas completas serán. Hasta el día siguiente a la 7ª semana lo contarán en 50 días y luego ofrecerán una oblación al Eterno. Bueno. Pero sigamos aquí el pedacito que sigue. Dice, verso 17. De sus lugares de asentamiento traerán pan de elevación, o sea, 2 panes, hechas de 2 décimos de efa de sémola, y deberán ser horneadas con levadura, primicias para el Eterno. Bueno, ¿cuál es el problema acá, hermanos? Pero primero vamos a ocuparnos qué es el homer. El homer era la primera espiga y la mejor que se escogía para el Eterno, y esa espiga se mecía delante del Eterno. Por eso dice, a partir del día que traigan el homer del vaivén,
el Omer del vaivén significa que era mecido delante del Eterno. Este Omer se presenta después de Pesach, porque estamos hablando de la primer primicia. Ojo, la primer primicia. Ok. Ahora, el problema, hermanos, que tenemos acá es cuando se comienza a contar el Omer, las cuentas del Omer. ¿Por qué? Porque en español, pues, se trata de traducir. Por eso dice, al día siguiente del día del cese. O sea, la traducción la pusieron cese. Pero en hebreo dice Shabbat. Shabbat. Dice, Ufpartem lahem mimeharet ha Shabbat yom, día de Shabbat. Havieshem et Omer. Hatenufá. O sea, la palabra Hatenufá quiere decir el vaivén. El vaivén, eso es lo que quiere decir la tenufá. Hatenufá. Entonces, después de que se haga el Hatenufá, o sea, el vaivén, se contarán 7 días. Sheva, la palabra Sheva es 7. Chabatot. 7 chabatot. Ahora, los hermanos que sepan algo de hebreo, saben que la palabra Sheva es 7, ¿cierto? 7. Pero lo está pronunciando, Sheva lo está diciendo en singular. Si fuéramos a decir 7 en plural, ¿cómo lo diríamos? Semanas. Shevatot. Shevatot. Que así es como está escrito el texto. Shevatot. ¿Ok? Tamimot. Shevatot, tamimot. Bueno, ahí está bien. Entonces, el asunto es que en el judaísmo desde antes de Mashiach hay una división porque el texto dice al día siguiente del día del cese, o sea, del día de Shabbat. Yom HaShabbat. Ahora, el texto, hermanos, es muy ambiguo. ¿Ambiguo en qué sentido? De que hay un sector de los sabios judíos que dicen que aquí está hablando del Shabbat regular después de Pesach, al día siguiente de Pesach. Sí, al próximo Shabbat después de Pesach. ¿Ok? Que se empieza a contar o se presentaba el Omer, el vaivén, la tenufá, el vaivén, el Omer mecido. O sea, la primera espiga, la mejor de la primera espiga, se cortaba,
se derramaba en la espiga, lo que hubiera ahí, se echaba en un recipiente y ese recipiente se mecía en el templo delante del Eterno. Era porque era la primer primicia, no era la primicia, sino la primer primicia. Entonces de ahí, cuando se hacía el vaivén, se empezaba a contar, a realizar la cuenta del Omer. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Ahora, ¿por qué? Porque, aunque aquí está como mandamiento, de todas maneras, Moche le dijo al pueblo, de parte del Eterno, cuando salieron de Egipto, en 50 días el Eterno nos va a dar un regalo. Así les dijo, en 50 días el Eterno nos va a dar un regalo. Entonces los judíos, saliendo de Egipto, que pasan todos los rollos que ellos pasaron, las vicisitudes, todo eso, ellos iban contando, porque eso les creó en ellos una expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a dar el Eterno? Entonces, con esa ansiedad empezaron a contar. Pero también estaba como mandamiento. Por eso dice, al día siguiente del día de cese, a partir del día que traigan el Omer del vaivén, contarán para ustedes 7 semanas. Ahora, aquí el texto dice, contarán 7 semanas. No dice, contarán los 49 días o los 50 días. Hoy en día, cuando se hacen las cuentas del Omer, se hace día por día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero el mandamiento está escrito que se contarán por semanas. Primera semana, segunda semana, tercera semana, hasta llegar a 7. Entonces el judaísmo a través de los siglos, para ponerle un mayor énfasis, más bien decretaron contar por días. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Bueno, eso no hay problema con eso. Aunque el texto aquí está completo, dice contarán para ustedes 7 semanas. Así, 7 semanas. Estas semanas que se cuentan, por eso es que la fiesta que sigue después de Pesach se llama Shavuot. Shavuot. ¿Por qué? Porque la palabra Shavuot quiere decir semanas. Semanas. Ahora, lo extraño de esto es que en el texto en hebreo dice Shabbatot. Shabbatot. Porque se están contando 7 semanas. Pero nosotros cuando terminamos el Shabbat, ¿qué decimos a los hermanos? Shavua Tov. O sea, buena semana. Que tengan buena semana. Shavua Tov. Está la palabra U incrustada aquí. Pero en el texto hebreo no está incrustada la palabra U, sino está escrito Shabbatot. O sea que con los siglos hubo una variante en la palabra Shavua, que quiere decir semana, porque antes se decía Shabbat. Sí, Shabbatot. Shabbatot. Porque aquí el texto está diciendo Shabbatot, que es semanas, o Shabbat en plural. Más bien, lo que pasa es que decir Shavua y decir Shabbat se escribe casi igual. Entonces hay que poner mucho cuidado. Shabbat, Shavua. Entonces, Shabbat es los Shabbat normales. Por eso dice, contaréis
7 Shabbats, porque eso es lo que está diciendo el texto. Si hubiera la U ahí, o si yo estuviera leyendo Shavuatot, 7 semanas, pero aquí está hablando es Shabbatot, o sea, 7 Shabbats. ¿Nos entendemos? Vamos a hacer un alto aquí para preguntar si nos estamos entendiendo, si me están entendiendo. El problema es que como todos no manejamos el hebreo, ahí tenemos el problema. Volvamos. Shabbat es el día de reposo. Shavua es semana. Suenan casi iguales. Shawa, Shabbat. Shawa, Shabbat. Bueno. Aquí en el texto hebreo de Baikra, capítulo 23, verso 15, cuando dice la traducción en su Biblia no quedó bien, incluso en la mía no quedó bien. ¿Por qué no quedó bien? Porque pusieron 7 semanas, pero el texto original dice 7 Shabbats. ¿Ok? Contaréis 7 Shabbatot. Acordémonos. Shabbatot es plural de Shabbat. Shabbatot. Y Shavua es semana. Si fuera a contar 7 semanas, el texto tendría que decir Shavuatot, porque mencionaría la palabra semanas. Pero aquí en el texto está escrito Shabbatot, o sea, 7 Shabbats. 7 Shabbats. No Shavuatot, no, 7 Shabbats. ¿Ok? Bueno, vamos a detenernos aquí un momento. Yo quisiera que alguien que quiera hacer una interpolación. Ustedes saben qué es una interpolación. Una interpolación es aparentemente llevar la contraria al que está hablando, pero no es llevar la contraria, sino hacer una apologética, o sea, como tratar de crear una contraparte, como una adición o un comentario. Entonces, sería muy interesante si alguien tiene algún comentario. O sea, el comentario que usted haga no lo haga basado en lo que dijo otro rabino o otro moré. ¿Por qué? Porque estamos examinando nosotros mismos el texto hebreo. ¿Ok? El texto hebreo. No estamos trabajando con un texto traducido, sino directamente en el texto original. Porque el texto original nunca pudo ser alterado. Yo aquí tengo, para hablar sobre mira, aquí tengo una Torá. Aquí tengo otra. Aquí tengo otra. Y todas tienen el texto hebreo. ¿Ok? Todas tienen el texto hebreo. Yo estoy mirando el texto hebreo. Si yo mirara esta, este documento que yo tengo acá es todo el antiguo pacto. Todo. Pero todo está directamente en hebreo. Aquí no hay nada traducido en español. Todo está en hebreo. Todo. No hay nada en Spanish o en inglés. Todo. Y aquí están todos los libros del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Estaban aquí, están los profetas, están Reyes, Crónicas, Job, Salmos, todo está aquí. Pero está solamente en hebreo. Ahí también se consulta. O sea, si usted coge una Biblia
de las traducidas, por ejemplo, hay hermanos que tienen la K2, otros tienen, en fin, hay un montón de documentos, de Biblias, que en todas está el mismo texto hebreo, pero en las traducciones difieren un poquito por cuestión de traducción. ¿Ok? Y eso es respetable y eso es normal. No vamos a decir que eso es equivocado de ninguna manera. Porque hay palabras en hebreo que tienen muchos sinónimos y esos sinónimos son viables. No hay problema. ¿Ok? Pero el texto hebreo, ese no cambia. Está en todas las Biblias. Que haya un texto en hebreo, está igual. Los judíos, a través de la historia, tuvieron mucho cuidado en no permitir que nadie metiera la mano ahí directamente en el texto hebreo para cambiar alguna palabra o alguna letra. En todas está el mismo texto. Hay que tener claro eso. Pero en las traducciones o en las diferentes versiones sí cambia. Cambian algunas palabras porque hay, en muchos idiomas existen muchos sinónimos. ¿Ok? Muchos sinónimos. Entonces, ¿cómo leeríamos esta traducción en castellano? El verso 15 dice: al día siguiente de el Shabatón, o sea, del Shabbat de Pesach, a partir del día que traigan el Omer del Vaivén, contarán para ustedes 7 Shabbats. Yo sé que en su Biblia dice semanas, pero no es correcta esa traducción. ¿Por qué? Porque en el texto original dice Shabbatot. No dice Shavuatot, dice Shabbatot. 7 Shabbats. ¿Ok? 7 Shabbats. Y luego dice: al día siguiente dice mi Maharat HaShabbat. Mi Maharat HaShabbat, o sea, al día siguiente del Shabbat. Hachavit. O sea, de la séptima semana, ahí sí dice semana Hachavit. Dice Tisperú Hamichim Yom Behik Raptem Mineja Harachak Laijo. Ok. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Los judíos rabínicos, estamos hablando de los ortodoxos, los conservadores y los reformistas. Acuérdense que yo les explicaba a ustedes que existen muchas diferentes comunidades judías, todas no son iguales. Hay unos que son recontra ultra ortodoxos, a esos ténganle miedo, porque esos son ultra ortodoxos. Existen los ortodoxos, existen los conservadores y existen los reformistas. Por ejemplo, los judíos conservadores y reformistas son judíos que no visten de negro totalmente, ni usan esos sombreros negros. Esos son los que visten de negro, siempre, siempre. Camisa blanca, pantalón negro, saco negro, vestido negro y el sombrero ese grande. Esos son judíos ortodoxos y ultraortodoxos. Pero hay otros judíos que también van a sus sinagogas
que son conservadores y hay otros que son reformistas, pero no necesariamente se visten de negro. Visten normalmente como yo estoy aquí, que estoy con una camisa verde, normal. Pero ellos celebran Shabbat, celebran las fiestas, todo normal. Simplemente que no son ortodoxos. ¿Ok? Bueno. Estos judíos, ellos comienzan la cuenta del Omer un día después de Pesach. ¿Ok? Un día después de Pesach comienzan a contar el Omer. Así lo decretaron ellos y así lo entendieron. Y unos grandes sabios, por ejemplo, Anán ben David, que tiene una comunidad histórica que se llama los Ananitas, Benjamín al-Nahawandi, es de una comunidad mesiánica, por cierto, que se llama los Benjamitas. Estos son comunidades judías, ¿ok? Directamente judíos que creen en el Mesías. Ismael al-Uqbari, judío mesiánico del siglo IX. Musa de Tiflis, judío mesiánico del siglo IX también, de otra comunidad mesiánica. Y Malik al-Ramli, también es un principal judío mesiánico en Israel. Los otros dos, Ismael y Musa, eran de Europa y otro de Estados Unidos, pero eran mesiánicos. ¿Ok? Y también Rambam, Maimónides. Estos personajes los estoy mencionando porque ellos entendieron, como yo lo puedo entender hoy también, con la palabra Shabbatot. No Shavuatot, no, Shabbatot. O sea, 7 Shabbats. Entonces, estos Maimónides y esos otros, ellos decretaron celebrar, contar, hacer las cuentas de las semanas a partir del Shabbat, o sea, 7 semanas completas. Así lo entendieron ellos. Contaréis 7 semanas completas. ¿Cómo se cuentan las semanas? Por ejemplo, cualquiera de ustedes le hace una pregunta a otro. ¿Y cuándo vas a ir a tal parte? Entonces la otra pregunta, no, yo voy en 3 semanas. En 3 semanas a partir de la semana que viene. O en 3 semanas a partir de hoy. En 3 semanas voy para allá. Entonces se cuentan las semanas normales como están en el almanaque. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces esa es la división, porque es que hay un detalle. La fiesta de Shavuot, que es la que se hace cuando se termine el conteo del Omer, es una fiesta de Shabbat. Y esa fiesta se llama Pentecostés. Penta. Pentecostés. Esa es una palabra griega, lo del Pentecostés. Pero si uno se pone a mirar, usted sabe que la palabra penta no es 7, sino 5. Entonces, había que buscar un cura católico que nos explicara por qué ellos crearon la palabra Pentecostés. Siento que esa palabra viene de penta, y penta es 5 veces, 5 en griego. Por eso, hablando de fútbol, a la selección del Brasil
se les llama los pentacampeones, porque han ganado la Copa Mundo 5 veces. Pero estamos hablando de 7 semanas. Sheva, 7. ¿Ok? Entonces ahí cae la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de Shavuot. Shavuot, así se llama. ¿Qué quiere decir Shavuot? La fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque se estuvo contando esas semanas de Shabbat en Shabbat, como dice el texto, Shabbatot, no Shavuatot, sino Shabbatot. Entonces, esa es la controversia que hay, porque es que esta fiesta, hermanos, es la única que si usted lo mira en la escritura, no hay una fecha determinada para esa fiesta que el Eterno diga al día tal del mes tal, al atardecer del día tal, será convocación santa para vosotros. No. Shavuot cae de acuerdo al conteo del Omer. No hay una fecha que el Eterno diga, tiene que ser en esta fecha, así que diga el número de la... Porque usted ve que para Pexa, ¿qué dice? En el primer mes, en el día 10, conseguiréis el cordero. Al día 14 lo sacrificaréis. Y al día 15 es Pexa. ¿Ok? Ahí está por fechas, por números. Igualmente, la fiesta de Yom Kippur, día tal del tal mes, celebraréis tal y tal fiesta, es Shabbat. Igual la fiesta de las trompetas, al día tal, hasta el día tal, Sukkot, del día tal, del mes tal. Toda la mayoría de las fiestas tienen su fecha numerada y determinada de una. La única que no tiene fecha determinada es Shavuot. ¿Por qué? Porque está determinada por las 7 semanas que se cuentan a partir de Pexa. Entonces la controversia está en el sentido de cuándo se comienza a contar a través de los Shabbat o al otro día después de Pexa. Porque en los textos traducidos, siempre dice al día después. ¿Ok? Al día después de Shabbat. ¿Ok? Pero como Pexas también es un Shabbat, ahí viene la confusión. Pero ¿cómo se podía desglosar o aclarar la confusión siguiendo el texto? Cuando dice Sheva Shabbatot, o sea, 7 Shabbats, se contarán 7 Shabbats. A las personas lo acostumbraron a decir 7 semanas, pero no son 7 semanas, 7 Shabbat. Claro, implícitamente son 7 semanas porque están 7 Shabbat ahí incluidos. Pero el texto, hay que apegarse al texto y el texto dice directamente 7 Shabbat. No dice 7 Shavuatot. No, 7 Shabbatón. Así está el texto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a... subrayar en un círculo y donde está el círculo usted lo va a mirar y ahí dice, porque yo lo tengo marcado hace años. Ahí donde está el círculo, dice legalmente Shabbatot. Shabbatot.
Si fuéramos a leer Shavuatot, que es semanas en plural, Shavuatot. Tengamos presente eso. Acordémonos que cuando terminamos Shabbat siempre decimos Shavuatot, Shavuatot, o sea, que tengan buena semana. Porque la palabra buena o bueno se escribe Tov, Shavuatot, Shavuatot, buena semana. Pero aquí está escrito legalmente Shabbatot, o sea, 7 Shabbats. Sheva Shabbatot. ¿Ok? Bueno. La mayoría de las comunidades grandes y antiguas, basado en la literatura rabínica acerca de las cuentas del Homer, sobre la curiosidad y la ansiedad, porque cuando ellos salen de Egipto, Moshe les dice, en 50 días el Eterno nos va a dar algo muy grande, pero no les dijo qué. Todo el pueblo estaba con esa ansiedad, esa expectativa, que nos va a dar el Eterno. Entonces ellos comienzan a contar. Moshe, 37 al otro día. Moshe, 36. Entonces todos iban contando. Pues estamos hablando de un pensamiento, una declaración rabínica antigua. Porque el texto aquí legalmente dice que se contarán 7 Shabbats. 7 Shabbats. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Shabbatot. Ahora, si una comunidad decide y dice, como los ortodoxos, los conservadores y los reformistas, ellos dicen, nosotros celebramos o empezamos a contar a partir del otro día de Pesach, o sea, al día 16, empezamos a contar. Y los otros, el otro grupo, o sea, los benjamitas, los ananitas, los jerusalitas, en fin, una gran cantidad de comunidades muy antiguas, ellos lo interpretaron de otra manera. Ellos dijeron, no, nosotros contamos a partir del Shabbat o por Shabbat, como dice el texto, los Shabbatot. Se cuentan 7 Shabbats. 7 Shabbats. Entonces ellos comienzan a contar los 7 Shabbats. ¿Ok? O sea que para ellos siempre la fiesta de las semanas siempre va a caer el primer día de la semana, o sea, siempre caería un domingo. Un domingo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al estar contando los 7 Shabbat, lógicamente, porque el texto dice que al día siguiente de la séptima semana o del séptimo Shabbat, el último Shabbat, que es el séptimo Shabbat, entonces se celebrará la fiesta. Por eso dice, contarán 50 días y luego ofrecerán una nueva oblación al Eterno en sus lugares de asentamiento. Traerán pan de elevación, 2 hogazas, o sea, 2 panes de 2 décimos de efa de sémola, y deberán ser horneados. Y este pan puede ser con levadura, o sea, puede ser leudado, un pan normal de Shabbat, pero son 2, porque aquí lo dice, 2 hogazas hechas de 2 décimos de efa de sémola, y deberán ser horneados
con levadura, dice el texto directamente. Ahí no dice sin levadura, sino con levadura. Estos son primicias al Eterno. Bueno, primicias al Eterno. Que esa es la fiesta que sí, la fiesta de las semanas. ¿Ok? Ahora, si nosotros miramos, hermanos, acuérdense que pusimos la fiesta, se llama la fiesta de Shavuot. Shavuot. Aquí la hermana Amparo, el hermano Daguito, pusieron en la lista de todas las fiestas que cae jueves 25 de mayo. O sea, esta cuenta, esta fecha que está acá, es contando a partir del otro día de Pesach, que se cuenta. Por eso cae jueves 25 de mayo. ¿Ok? Y que culmina al anochecer del sábado 27 de mayo. O sea, los judíos legalmente decretaron un día más. Decretaron un día más. ¿Para qué? Ese día adicional que se decretó a nivel rabínico para que los judíos que estaban en Jerusalén pudieran presentar al otro día esta ofrenda. ¿Ok? O sea, las dos hogazas hechas perdón, para presentar una ofrenda extra al otro día después de terminar la fiesta de los 7 días de Pesach. Por eso se decretó un día más, el día 8. Para nosotros no es obligatorio. No es obligatorio. Lo podemos hacer a los 7 días exactamente o a los 8 días. No hay problema con eso. Ya es una cuestión de hacer una halajá y decidir si se decreta ese día de más o no se decreta. Si no estamos entendiendo. O sea, que esta fiesta de Shavuot se puede hacer con los dos panes, pero también para el final de Pesach también se puede hacer con los dos panes, o sea, las dos hogazas hechas de 2 décimos de efa de sémola. Y pueden tener levadura. O sea, el pan o los panes que se preparan para el cierre de Pesach ya no necesariamente tienen que ser el matzá, el pan sin levadura, lo que la galleta esta, o el pan sin levadura, el matzá. Ya el pan o los panes que se usan para el cierre de la fiesta de Pesach pueden tener levadura. O pueden tener no, como si fuera opcional. Deben, porque eso lo dice la Torá. Dice, deberán ser horneados con levadura, primicias para el Eterno. ¿Ok? O sea, se llaman los panes de elevación.
los panes de elevación. O sea, los hebreos cuando salieron de Egipto, ellos, el Eterno los mandó contar a partir de los 7 Shabbats o los 49 días, los 50 días, ellos se van contando, porque exactamente el día 49 los hebreos estaban frente a la montaña en el Sinaí. Porque, ¿qué significa Shavuot? Shavuot es el aniversario de la entrega de la Torá. ¿Ok? Eso es Shavuot, la entrega de la Torá, porque a los 50 días de los hebreos haber salido de Egipto, ellos recibieron la Torá. Exactamente el día 50 reciben la Torá en el Sinaí. Entonces el Eterno decretó y dictaminó que ese tenía que ser un día memorial porque tiene que ver con el aniversario de la entrega de la Torá a los hebreos. Por eso usted recuerda que cuando Moche estaba recibiendo la Torá, el pueblo pecó, traicionó la confianza del Eterno y pecaron, no todos, pero sí la mayoría, muchos pecaron, que construyeron un becerro y empezaron a hacer fiesta y a tomar vino, en fin, una cosa tenaz, una fiesta mundana. No una fiesta para el Eterno, sino mundana, porque fue concebida de acuerdo a sus corazones, no un mandato del Eterno. ¿Ok? Entonces ellos reciben la Torá y a causa de esa rebelión que hubo, de ese desvarío, murieron 3,000 hombres. Murieron. El Eterno los mandó a pasar a espada en ese mismo día. ¿Qué pasa? Que unos 2,500 años después de la entrega de ese evento en el Sinaí, viene el cumplimiento o el aniversario y el cumplimiento de la entrega de la Torá en el Sinaí. ¿De qué manera ocurrió ese cumplimiento o ese aniversario? Hechos capítulo 2. Todo ese capítulo 2 de Hechos está hablando de que estaban los creyentes allá en Jerusalén, o estaban todos en Jerusalén porque era la fiesta. Era la fiesta de las semanas. Lo que pasa es que en las Biblias modernas pusieron la palabra griega Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, empacaron esa palabra ahí, hermanos, que no está bien. ¿Qué Pentecostés quiere decir? La fiesta de las semanas. Y buscamos en Geburot. Mire cómo dice. Y cuando el Moed de Shavuot hubo venido cumplidamente por el Omer. Yo estoy leyendo capítulo 2, verso 1 de Hechos de los Apóstoles. Mire cómo dice diferente en uno original. Cuando el Moed, o sea, la fiesta de Shavuot, hubo venido cumplidamente por el Omer. Estaban todos unánimes en un solo lugar. Y de repente vino un estruendo del chamayim, como de un ruaj gemidor, el cual llenó toda la bayit donde estaban sentados, o sea, toda la casa donde estaban sentados. Bayit o bait.
Ahí hubo un evento muy parecido a lo del Sinaí, un viento, ruido, como un terremoto. Entonces, dice que se le aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Cuando uno mira los escritos antiguos rabínicos acerca de la entrega de la Torá en el Sinaí, allá pasó eso. Lo que pasa es que en el libro de Éxodo no mostraban ese detalle. Pero sobre toda esa multitud que había al lado de la montaña, descendió fuego sobre sus cabezas también, tal cual como ocurre en este evento. Verso 3 que dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh. Y comenzaron a hablar lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Entonces, en este evento, hermanos, fue precisamente en un aniversario de la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Bueno, cuando se reunió la multitud atraída por el alboroto y por el terremoto y por el ruido y el estruendo que hubo, había gente de todos los países porque era una fiesta de peregrinación, había que ir a Jerusalén a celebrarla allá. Entonces Pedro, viendo ese gentío, movido por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, él se pone en pie delante de esa multitud que había ahí y comienza a predicarles. ¡Guau, guau, guau! Entonces, a partir del verso 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les dijo, varones judíos y todos los nativos de aquí de Jerusalén, esto sea notorio y escuchen mis palabras. Y empiezan a predicarles. ¿Por qué? Porque este evento fue en la mañana, a las 9 de la mañana, o sea, a la hora tercera del día. Porque así es el texto. Porque Pedro dice, porque estos no están borrachos, como ustedes piensan, pues es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana, que era también la hora de la oración en el templo. Y comienza y les da un mensaje, hermanos, un sermón tenaz, que abarca desde el verso 14 hasta el verso 37. Entonces, ¿qué dice? Al oírlo entonces, la gente se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, o sea, cuando ya Pedro les dio el mensaje y le dijeron, varones, hermanos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Y ahí fue cuando Pedro les dijo, arrepentidos, o sea, hagan techubá y hagan tevilá cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Entonces dice que ahí en ese momento se convirtieron 3,000 personas, creando así un contraste y una similitud, llamémoslo apologética. ¿Por qué? Porque cuando se entregó la Torá murieron 3,000. Y cuando se cumplió proféticamente la fiesta de Shavuot, este día en Hechos capítulo 2, se convirtieron 3,000. Ni uno más, ni uno menos. Eso es increíble. Pura gematría, puro milagro del Eterno. Se convirtieron 3,000. Y esos 3,000 hicieron tevilá, fueron bautizados. A pesar de que hacía
3, 4 días ya habían sido bautizados. No. El día tras anterior ya habían sido bautizados. ¿Ok? Entonces, porque acuérdese, la gente cuando había fiesta de peregrinación, la gente llegaba a Jerusalén 1 o 2 días antes de la fiesta para hacer tevilá allá mismo en Jerusalén. Hacían tevilá allá mismo. Entonces, por eso, aunque ya habían hecho tevilá para la fiesta, aquí hacen tevilá para techubá, para conversión, no al judaísmo, sino a la fe añadida a su judeidad, a su vida de Torah, añadir a Yeshua a sus vidas, porque creyeron en el sermón, en el mensaje que Pedro les dio. Esto es lo que los teólogos llaman el primer mensaje apostólico. Primer mensaje apostólico. Entonces, por eso en el verso 41 de Hechos capítulo 2 dice: así que los que recibieron su palabra hicieron tevilá, y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas, y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. 4 cosas. Aprender la enseñanza apostólica de los apóstoles, a la comunión, o sea, estar juntos, no ir a la hostia, no. La comunión, estar juntos, unánimes. Al partimiento del pan. ¿Cuándo partían el pan? Cuando terminaba el Shabbat. Dice, al partimiento del pan y a las oraciones. Y dice, y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. O sea, comenzó un movimiento, hermano, de milagros y de las cosas tenaces. Y dice, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Ok? Tenían todas las cosas en común. Verso 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim y teniendo gracia hacia todo el pueblo, y cada día el Eterno añadía al número los que iban a ser salvos. Yo quisiera mirar un texto, el verso 47. Dice, ofreciendo teilá a Yahweh, teniendo favor con todo el pueblo, y Yahweh añadida cada día a la congregación de Israel todos aquellos que habían de ser salvos. Ojo, que habían de ser salvos. ¿Ok? En el verso 47. O sea, un contexto que uno puede sacar de aquí, de esta palabra, de todos los que iban a ser salvos, está hablando de los que son añadidos al libro de la vida. Añadidos al libro de la vida. El libro de la vida, hermanos, es esencial, o sea, es prioritario. ¿Ok? Es prioritario. ¿Por qué? Porque el que no está escrito en el libro de la vida, ¿qué pasa? Será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. O sea, no es salvo, no entra. Entonces, lo que hay que procurar y creer en fe es que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Por eso el esposo debe orar por la esposa por el esposo, los padres por los hijos,
el pastor o el rabino o el moré por los creyentes. ¿En qué sentido? Que la oración siempre sea: Señor, yo te ruego por fulano de tal, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es vital, hermanos. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Ok? Es vital. Y que eso sea un don, el primer don que usted pida. Porque eso sí debe ser un don muy necesario para todos. Por eso, cuando se ora por los hijos, los hermanos que tienen hijos, siempre pídanle al Eterno: Señor, yo te pido por mi hijo, por mi hija, por fulano, por fulana, para que le des el don de dos cosas: el don de la salvación y el don de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Ok? Eso es vital. Si usted no está escrito en el libro de la vida, apague y vamos, como dice el dicho. No hicimos nada. Entonces, por eso necesitamos que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora, vamos ahora, hermanos, a mirar. Yo creo que yo me he explicado bien, no sé si me han entendido o no me han entendido, acerca de lo que es la controversia. Hay unos libros antiguos que se llaman las controversias, y son muchos libros. ¿Qué quiere decir eso de las controversias? En la antigüedad escogían gente muy letrada en la Biblia o en la Torá, con personas con diferentes opiniones en algunos temas, como el caso de esto que estamos hablando aquí hoy. Pero ¿qué hacía antiguamente? Antiguamente, en un auditorio ponían a las dos personas a enfrentarlos, no en una pelea, sino a que cada uno expusiera públicamente su opinión, sus conceptos o lo que entendía del tema. ¿Okay? Lo que la persona entendía del tema. Entonces, y eso era público, mucha gente ahí reunida, porque era gente muy versada, gente muy inteligente, y eran gente muy habilidosa con la expresión, se sabían expresar muy bien y muy convincentes. Entonces, muchas de esas controversias se escribieron en libros. Entonces uno puede conseguir esos libros, pues, por las controversias de Aniceto, las controversias de, en fin, desde mucha gente antigua, donde ellos disertaban acerca de temas bíblicos o de doctrinas, y eso enriquecía mucho a la gente. ¿Ok? Entonces, en esta noche, pues, hemos expuesto las dos opiniones. Recuerden, los judíos ortodoxos, conservadores y reformistas, ellos celebran Shavuot, o no, comienzan a contar las cuentas del Omer el día 16 del mes de Nisan, o sea, al otro día después de Pesach. Al otro día exactamente, empiezan a contar 1, 2, 3 hasta que llegan a 50. El día, no importa el día que caiga el día 50, ese día celebran Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Otro grupo, no muy pequeño, muy grande también, ellos cuentan es a partir de contando los 7 Shabbats, como está en el texto. ¿Ok? Por eso dice los 7 Shabbats.
los 7 Shabbatot. Entonces, esa es la divergencia que hay. Ahora, cuando estábamos allá en MC Shalom, nosotros, basados en esto que yo acabo de explicar, que no dice Shabbatot, sino Shabbatot, se estableció celebrar Shabbat al primer día después del séptimo Shabbat, después de Pesach. ¿Ok? Ahora, las dos opciones son válidas. Si una persona quiere empezar a contar a partir del otro día después de Pesach, lo puede hacer. No hay problema. Y el que quiera contar a partir del Shabbat siguiente después de Pesach, porque usted sabe que la fiesta de Pesach puede caer un domingo, puede caer un lunes, puede caer un martes, puede caer al cuarto día de la semana, al quinto día de la semana, etcétera, etcétera. Puede caer cualquier día de estos. Entonces, de ahí se tendría que comenzar a contar. Por ejemplo, si cayó lunes, Pesach, se espera todo el resto de la semana, de esos días, y se hace Shabbat, el Shabbat normal, y de ahí después de ese Shabbat se comienza a contar las 7 semanas. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí con el verso 15? Que no dice contar día por día, aunque el texto más adelante lo dice. Al día siguiente de la 7ª semana contarán 50 días. O sea, se puede contar también por días, pero el mandamiento está más que todo es por los Shabbatot, o sea, los Shabbat. El problema con el texto hebreo es que es un texto muy antiguo y en esa época no existían tantas palabras como las hay hoy en día. Hoy en día tenemos sinónimos, tenemos antónimos y tenemos una gran cantidad de palabras nuevas en nuestro vocabulario, pero en esa época, en la época de Moche, el vocabulario era muy corto, era de pocas palabras, porque no había muchas cosas tampoco en esa época a como las hay hoy en día. Entonces, por eso traen estas a veces imprecisiones por la falta de más palabras. Como que lo digan, porque nosotros quisiéramos que nos diera más claro el texto. Hay textos que sí están muy claros, pero hay otros que son muy ambiguos, hay que deducir, hay que mirar, buscar un contexto para poder entender el mensaje que trata de plasmarse ahí. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, hermanos, a ver, hermano, el hermano George, ¿usted qué sabe de este asunto? Hermano George. ¿Está por ahí el hermano George? Hermano Freddy. A ver, hermano Freddy, dígame. Shalom, More. De todas formas, interesante la clase el día de hoy, pero yo no sé si al decirlo lo que pienso voy a confundir más, pero yo considero que hay varias. Acuerde que tenemos 2 opciones. Usted no va a traer una tercera opción porque no la hay. Bueno, listo.
Lo que yo quiero manifestar es verdad lo que usted dice, desde que nosotros no tengamos ese conocimiento del hebreo como Sí, debe ser, tan es un claro, problema. diría otra cosa que yo creería que hasta el pueblo de Israel, el pueblo judío, en su, no sé, sapienza, ellos también de una u otra manera no daban a entender muchas cosas porque tengo entendido que nos veían a nosotros no muy sanos, sino como unos gentiles apartados, infieles del Eterno. Entonces, en ese orden de ideas, yo diría, More, que lo uno o lo otro, para mí, no sé, estaría correcto, porque es que lo ideal ahí es hacer el estatuto, el mismo de la cuenta del hombre, ¿cierto? Que si son 7 semanas, que si son, pero es que es igual, porque contaréis desde el día que sigue al día de reposo, da igual. Uno dice, es que en 3 semanas nos vemos o en 7. ¿Cuándo inicia la semana? Pues depende, ¿no? Si es nuestra, después de Chava es el primer día de la semana. Y si es algún negocio, hombre, de este lunes al otro lunes es una semana, así. Yo diría, More, que hay mucho de qué hablar, hay mucha alajá, mucho rabino, mucho estudio en Rabino Google, pero que esto no nos lleve a entrar en discrepancias que de nada sirven y que no nos hacen madurar con el Eterno y que tampoco nos elevan espiritualmente, ¿cierto? Entonces, cada día ir estudiando, fuera de estudiar, pues pedirle mucho al Eterno que nos ayude a ser muy perfectos desde nuestro conocimiento, porque nosotros que apenas estamos iniciando en esto, y adicional que no sabemos todo el hebreo, sino algunas palabras, baruja, una cantidad mínima, pequeña, pero lo importante aquí, diría yo, o un día después, o que porque es que hay otro tema, More. ¿Cuántas comunidades hoy en día no hacen Shabbat? Hay tantas, es que uno escucha tantas cosas, ¿no? Que el Shabbat lo hacemos los sábados porque en el sábado Israel o en el sábado colombiano, o que si estamos haciendo el sábado con la luna, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué hace uno al final de eso? Hombre, cumplir el mandamiento. Que no lo esté cumpliendo de pronto, entre comillas, correctamente, pues no sé, porque es que a mí lo que me dice el Eterno es que debo cumplir el mandamiento, pero que los tiempos no sean esos, ya eso es otro tema. Entonces, diría yo que el esfuerzo mío, o no sé, lo más, hermanos, es tratar al máximo, hacerlo mejor, lo más cercano a la escritura y a la información que tenemos, mi amor. Ese sería como mi aporte. Chao. Ok, mano Álvaro. A ver, hermano Álvaro. No se le escucha, hermano Álvaro. Se vio que encendió el micrófono, pero no. Bueno, lo que yo le estaba hablando, hermanos, acerca de cuando estábamos en MC Shalom, yo ahí con los morés, con los morot, yo les di este estudio bien completo, apegándonos al texto hebreo, porque eso es lo importante, apegarnos al texto. Yo expongo aquí las dos cosas, la caraíta y la ortodoxa, porque yo en este aspecto pues no soy muy cerrado ni muy tapado, porque si yo hubiera querido imponer una preferencia mía, pues yo enseñaría lo que me conviene y lo que yo pienso o lo que yo entiendo, y la otra cara de la moneda no las pongo. Aquí se hace lo que yo diga. No, sino que acabamos de exponer las dos
como la balanza. ¿Ok? La balanza. Entonces, el gran problema con algunos de ustedes es que de pronto no entiendan muy bien el hebreo, pero yo sí lo entiendo un poco mejor. No es que sea perfecto, pero sí lo entiendo mejor. Yo estoy leyendo ahí que dice Chavatot, teniendo en cuenta que es Chabúa. Cuando terminamos el Shabbat, que decimos Chabuató, hermanos, Chabuató, que tengan buena semana, es lo que quiere decir Chabuató, que tengan buena semana, pero es Chabúa. Entonces, el texto legalmente, como está escrito, dice Cheva Chabatot, no Chabuatot, no, Chabatot. ¿Qué es Chabatot? Chabat en plural. Eso es lo que quiere decir la palabra Chabatot, Chabat en plural. Porque así lo dice y lo miramos ahora, Chabatot. ¿Ok? O sea, 7 Chabats. Dice legalmente el texto. Entonces yo por eso allá, cuando estábamos en MS Shalom, pues se determinó por elección de celebrar la fiesta de las semanas el primer día de la semana después del Shabbat, el séptimo Shabbat. O sea que siempre la fiesta va a caer en un domingo. Siempre va a caer un domingo o un primer día de la semana. Si se cuenta, como está aquí, Cheva Chabatot, o sea, 7 Shabats. Vuelvo y repito, el texto ahí no dice Chabuatot, no. Dice Chabatot, o sea, 7 Shabats. Entonces yo por eso se determinó que era después del séptimo Shabbat, como yo lo entiendo y como yo lo veo ahí en el texto. No es una opinión lo que dice el texto. Los que celebran, los que cuentan a partir del día 16, o sea, el otro día después de Pesach, no les va a dar el primer día de la semana después del Shabbat, del séptimo Shabbat. Les va a dar un día antes, en este caso la fecha que puso la hermana, el 25 de mayo. ¿Ok? Que es respetable. O sea, lo que el hermano Freddy dice es razonable. Cuando alguien no entiende bien, porque de pronto no tiene mucho acceso al idioma, a ir al original, entonces puede escoger este día o el otro día, uno de los 2 días. Entonces, ¿a qué conclusión se llega? En un caso así, del que no entiende bien el idioma. En el sentido de que se haga. Lo importante es que se haga la fiesta. ¿Ok? Que se haga la fiesta de Shavuot. ¿Cómo quedo yo delante del Eterno si lo hago en una fecha o lo hago o si lo hago en la fecha equivocada? El Eterno me va a entender. ¿Ok? El Eterno me va a entender de que yo desconozco el idioma, desconozco algunos contextos lingüísticos que tengan que ver con el texto original, pero que yo lo hago. Haga la fiesta, hago la fiesta. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, de lo que sí hay que estar libres es de juzgar. De juzgar. O sea, nosotros podemos hacerlo el día que queramos hacerlo, pues que decidamos hacerlo, pero no vamos a juzgar al que no lo haga
en el día que nosotros lo estamos haciendo. Nosotros tenemos que evitar el juicio. ¿Ok? Eso es muy importante. Porque hay gente en otras comunidades que lo que no se haga como ellos lo hacen, el que no lo haga los condenan. Usted está condenado, usted es el diablo y eso lo demonizan completamente. Eso no es correcto, eso no está bien y eso no honra la Torá. No honra la Torá. ¿Ok? Entonces, en síntesis, hermanos, yo recomiendo, según lo que yo leo acá, usted puede, los que tengan un poquito de conocimiento de hebreo, haga el ejercicio. Ya sabe que Sheva en hebreo es 7. Shabua es semana. Y busquen en el diccionario la palabra semanas en plural, cómo se escribe. Luego busque la palabra Shabbat, cómo se pronuncia, y luego busque cómo se escribe Shabbat en plural. O sea, muchos Shabbat. ¿Cómo se escribe Shabbat en plural? ¿Cómo se escribe Shabbat en singular? Son ejercicios muy sencillos que usted lo puede hacer en su celular, pero eso le va a ayudar a entender, a leer este texto. El verso 15 lo va a entender mejor así y lo va a entender por usted mismo. Yo aquí leo en el texto hebreo que dice Sheva Shabbatot. Si otra persona lo entiende como Shavuatov, semanas, no dice, el texto no dice semanas, dice Shabbats, 7 Shabbats. Así es como yo lo veo ahí, que dice 7 Shabbats. No dice 7 semanas. Yo sé que en todas las traducciones, porque yo me di el trabajo, hermanos, de que yo aquí tengo 5 Torats. O sea, esta fue escrita por los judíos en Argentina. Es una. Esta es un Jumás. Un Jumás. Esta otra que tengo acá es la de Torah por Rachi. Y esta otra que tengo acá fue hecha en Jerusalén, porque aquí no tienen ni una palabra ni en inglés ni en español. Todo está en hebreo y todo está escrito igual. Entonces yo me puse a buscar aquí a ver si veía alguna diferencia. Porque si usted escribe Chabatón o Chahuatot, se ve casi igual y suena casi igual. La única diferencia es la U, el sonido de la U. Chabua tot, semanas. Chava tot, chabats. ¿Ve? La diferencia es la U, no más. Entonces, si alguien lee la carrera, si alguien lee la carrera con una mente preconcebida, va a leer Chahuatot. Pero si alguien lee fríamente, va a leer Chabatot, que es lo que dice ahí, Chabatot. No está la U por ningún lado. ¿Ok? Entonces, hermanos, nosotros, aquí los que estamos acá, los que formamos parte de esta comunidad virtual, programamos la fiesta de Shavuot para el día después del séptimo Shabbat. ¿Ok? Así lo hacemos. Yo sé que hay otras comunidades que lo hacen, que lo van a hacer el día jueves. El día jueves. No se ponga a pelear con ellos, ni usted se confunda. Para que usted no se confunda, haga el ejercicio que yo le digo. Vaya al diccionario, vaya al
haga el ejercicio con las letras hebreas, que en los celulares ahí uno puede poner el hebreo ahí también. O un traductor. Y pregúntele al traductor, ¿cómo se dice semanas en hebreo? ¿Cómo se dice Shabbat en hebreo? Y luego va al texto que está acá en Levítico 23:15, y usted mismo descubra las cosas. Es que no hay nada mejor que uno mismo descubrirlas, no que alguien te convenza, entre comillas. No, a mí me convencieron. No, eso así tampoco funciona. Así que lo voy a poner a estudiar, hermano. Si usted descubre algo diferente, tenemos tiempo para hablar sobre eso. ¿Ok? Si usted descubre algo diferente a lo que estamos mirando. Bendito sea el nombre del Eterno. Lo importante es hacerlo. Si es el día 25 o el día... primer día después del séptimo Shabbat, estamos bien. Nosotros escogemos el primer día después del séptimo Shabbat. Y si usted hace esto, lo que yo le estoy diciendo, de averiguar por sí mismo, cuando alguien le quiera discutir la otra opción, usted lo puede llevar al texto. Lo lleva al texto. Lea y pone a la persona que lo lea. ¿Qué dice aquí? Shabbatot. ¿Y cómo se dice semanas en hebreo? Shavuatot. Entonces, la misma persona se va a dar cuenta que ahí no dice Shavuatot, sino Shabbatot. ¿Amén? Bueno, pero no es una imposición tampoco. Hay que ser open mind. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a pedirle a la hermana Beatriz para que nos dirijan la oración de despedida. Bien pueda, hermana Beatriz. Ya tenemos 4 minutos pasados. Bien pueda, hermana.